Buenas noches, bienvenidos. Domingo a las 8:45. Es un gusto estar con ustedes y discutir, conversar en la noche de hoy sobre los hechos más relevantes ocurridos a lo largo de la semana y veremos algo de lo que está por ocurrir o de lo que prevemos que habría de ocurrir. Le damos la bienvenida primero a Claudia Méndez Arriaza. ¿Qué tal? Muy buenas noches. A nuestro invitado de esta noche, Nicolás Birsi. Gracias por estar con nosotros, Nicolás. Gracias. Te hemos invitado para conversar sobre la ley de tarjetas de crédito, esa discusión que no cesa entre los guatemaltecos respecto a si le va a hacer tanto bien o tanto mal a los usuarios. Le damos la bienvenida también a Paolo Hurtado, estoy pasando en orden, haciendo el paneo de la cámara, y a Pedro Trujillo también. Le damos siempre me quedo el último. Le damos la bienvenida. ¿Por qué nunca empiezas por aquí? Por edades, por ejemplo, la mujer y los niños. Por eso me quedo yo el último. Ahí entendí. Los primeros serán los... Bueno, los últimos serán los primeros. Bienvenidos a todos. Yo que ya hablé demasiado, le voy a hacer la primera pregunta a Claudia Méndez. Que arranque ella con Nicolás. Nicolás, de entrada, ¿cuál es tu percepción, cuál es tu opinión a esta ley que recientemente ha aprobado el Congreso y que se le llama ya la Ley 7/2015, la ley que regula la actividad, los intereses y actividades complementarias y alternas de las tarjetas de crédito? Estoy en desacuerdo. Creo que la ley empezó con una buena intención, pero como muchas leyes va a terminar con malos resultados. Esto de regular las malas prácticas como los cobros abusivos, los costos escondidos, eso sí está bien. Era necesario. Era necesario que se regule, pero poner un precio tope a una tarjeta de crédito no tiene sentido, y es más, va a tener unas consecuencias no intencionadas muy negativas. Por precio tope dices el hecho de que hayan decretado que solo puede hasta cierto cobrarse un cierto nivel de interés. El doble de la tasa de interés oficial. Si la tasa de interés está clara, entonces no puede haber algún abuso. La gente, siempre y cuando la gente sabe y tiene la información necesaria para tomar sus decisiones de usar o no, primero de pedir o no la tarjeta de crédito, de ahí de usarla o no. Lo que dicen las empresas emisoras, si supongamos por el momento que es cierto que no van a poder emitir tarjetas de crédito para cumplir con las regulaciones a personas que no ganan más de 12,000 quetzales mensuales, por ahí era la cifra, eso va a impedir que mucha gente, la más necesitada, de generar un historial crediticio que después les va a afectar, como estábamos hablando antes de empezarnos a grabar, a acceder a préstamos más tarde en la vida para carros, casas, negocios y etcétera. Nicolás, pero aunque estés en desacuerdo con la ley, ¿te crees la cifra que dan los emisores de tarjetas de crédito que hay 500,000 de usuarios a los que les van a cancelar el plástico porque dejan de ser rentables para las empresas por el riesgo que suponen, el consumo y todos los factores que analizan para promediar ese porcentaje con el cual ya es un negocio y no están por debajo de eso? ¿Crees esa cifra? Yo aplicaría un factor de descuento. Si dice que es 500,000, digamos que son 100,000, ¿sí? Pero igual eso sí va a pasar, sí hay gente, porque el tipo de interés que se cobra sobre una tarjeta de crédito está en función del riesgo y también del historial de pago o impago de la persona que usa la tarjeta. Entonces yo sí creo que va a haber muchísimas cancelaciones. Pero si llega más de 100,000, si eso cuesta regular la actividad de las tarjetas y que deje de haber esos abusos y que haya más certeza para el usuario de cuánto le va a costar el servicio. Sí, pero es que yo no veo la necesidad de haber, es que para cumplir unas cosas buenas se metieron otras cosas malas que sí no le veo el sentido. No le veo el sentido a poner este límite de cuánto se puede cobrar en tipo de interés, porque ese límite está fijado en las tasas de interés que cobran las emisoras están en función de un sinfín de factores. Y cuando se pone ahí un precio límite, un precio político, jamás tiene sentido. Si hay dos cosas que jamás deben ir juntos, son políticos y precios. Y ahí y esta tasa máxima es un precio político. Vamos a imaginar que sean los que sean. Lo que sí es cierto, que creo que estamos todos de acuerdo, es que hay un grupo de personas que no van a cumplir los requisitos para acceder a una tarjeta de crédito. Porque no pueden tener más del doble de lo que ganan y a lo mejor le dan un margen muy pequeñito y no pueden, o porque el riesgo es tan alto que no van a poder. O sea, se va a quedar un montón de gente fuera. La usura, los prestamistas en un país donde te matan por un celular, donde no está regulado y donde los prestamistas y los usureros en este país ya han demostrado
de lo que son capaces. ¿Cómo balanceamos ese grupo de gente y los usureros? Es decir, va a salir un mercado informal. Los usureros no son las emisoras. Los usureros están muy contentos con esta ley, porque ahora mucha gente que, precisamente los que les van a cancelar la tarjeta de crédito o los que ya no van a poder acceder, se van a pasar a la informalidad. ¿Sí? Y ahí las tasas de interés son hasta 10% por la semana, si no al día. ¿Sí? No hay tasa de interés más alta de la que se cobra en el mercado central cuando se presta ahí. Nicolás, se discute mucho sobre la usura. ¿Qué es exactamente la usura? ¿Cuándo debo sentir yo que ya están actuando como usureros frente a mí? Eso es difícil, me estás pidiendo como la definición de pornografía. Que, que tiene unos límites solo lo sabes distintos cuando la ves. para cada persona. Bill Clinton pero- lo bien que la manejó en su momento. Pero a ver, Pero- yo estoy de acuerdo con subjetivo. ustedes en que consideramos rápidamente usurero a aquel que expropia a la persona a la que le presta, porque termina realmente apropiándose de lo de él, pues se le hace francamente muy difícil pagar la cuota. Pero también el concepto define a alguien que cobra cuotas de interés Altísimas. Pero cuando alguien tiene una tarjeta de crédito, le emiten una tarjeta de crédito aunque él tiene una capacidad de pago Por investigable debajo. bastante modesta. Le emiten una tarjeta de crédito con una capacidad de consumo mucho mayor de la que podría pagar. Y luego le capitalizan los intereses, le cobran no sobresaldo los intereses, sino sobre la suma completa que pidió prestada, le dicen a uno las tarjetas de crédito cuando llega a pagar. Si paga la mitad, le dicen, le cobro los intereses por todo porque usted pidió la cantidad completa prestada. Ahí no se configura también un caso de abuso expropiativo. Esas son las prácticas, las malas nocivas. prácticas que sí se deben regular, sí se deben castigar. Yo no tengo problema con eso, pero como dije, hay unos cuantos elementos muy malos en la ley que para mí me genera rechazo. Además del el tope a la tasa de interés, ¿qué otra cosa te genera rechazo? Es el límite de crédito limitado a dos sueldos veces tu mensuales. salario. Sí, eso es ridículo, me parece absurdo. ¿Qué puede ocurrir en una economía informal como la guatemalteca, donde se habla entre un 60 y hasta un 70 de 75%. personas o 75% en economía informal, cuando a ti te dicen, mire, le voy a dar el doble de su salario, y resulta que el 75% de la población No tiene un salario. no tiene un salario? Por ejemplo, en el mercado de terminar se funciona en cash, en efectivo. ¿Qué va a hacer esa gente? Que tenía buen récord crediticio, porque pagaban. Lo que pasa es que no tenían nómina para facturar. ¿Qué va a pasar con Yo esa no gente? creo que ellos tengan tarjeta de crédito, empezando por allí. Perdón, ¿quién? Los de la economía informal principalmente no tienen una tarjeta de crédito. No, y el sistema es más usurero todavía. Las tasas de interés que se cobran y las consecuencias de no pagar son severas. Pero independientemente de los criterios que nosotros podamos vertir aquí, por ejemplo, creo que esos cobros y esas actividades que son abusivas y que irrespetaban el derecho de muchas personas que se encontraban en incapacidad de pagar, en mi opinión, por ejemplo, debieron regularse a través de una ley de bancarrota que podía ser mucho más sana y promover un mejor mercado y más sano que lo que se ha hecho ahora. Pero recordemos que esta discusión viene desde tiempos del FRG. ¿Quién aquí recuerda cómo se enarbolaba esa pelea por la ley de regular las tasas de interés de las tarjetas de crédito en el año 2002, 2003? Había un punto que parecía seducir y que parecía ser populista hasta cierto punto. La suma de intereses de muchas tarjetas de crédito pueden llegar hasta el 45, 60, 65%. ¿Cómo respondemos quienes consideramos que se han equivocado al crear una política de precio tope frente a este argumento? Bueno, yo quitaría esa tasa de interés máxima, simplemente la quitaría. Sí hay algo bueno en la ley, que es esto de la educación financiera, de cómo usar las tarjetas de crédito, pero tampoco estoy de acuerdo que debería ser la responsabilidad de las emisoras dar esa educación. En primer lugar, tendría razón por qué sospechar la información que te están dando. Claro. Es mejor que se haga a través de, las escuelas secundarias, las universidades, las iglesias. Una dirección de ¿sí? defensa del consumidor. El vocacional. Sí, y no debería ser algo que la ley le imponga a la emisora a hacer. ¿Sí? Pero sí es indispensable, porque aunque los precios si el precio es claro, entonces la transacción es legítima. Pero aún así,
por la manera como te cobran los intereses. Hay gente que simplemente, y sobre todo por la falta de educación en Guatemala, También no solo de educación ocultaban mucho financiera, la información, las tal vez la tarjetas, gente no los entiende. emisores. Entonces, la economía de mercado, la economía de libre mercado presupone mejores decisiones con más información. Entonces, yo creo que es congruente una ley que obligaría a ese tipo de educación. Los usuarios de tarjetas de crédito al final es un grupo pequeñito, son más o menos 1 millón de usuarios, tienen en promedio 2 tarjetas cada uno. En total en el país circulan 2 millones de tarjetas de crédito y somos casi 16 millones de habitantes. Estamos hablando de una pequeña parte de la población. ¿Qué pasa con el resto de la gente? ¿Cuál es el crédito al que puede acceder principalmente? ¿Es con prestamistas en el mercado? ¿Es Va a ser con usureros? prestamistas, va a ser ¿Es con con usureros. cooperativas? ¿Es con... ¿Dónde se consigue la gente para capitalizarse dinero? Bueno, las microfinanzas en ese sector se cobran unas tasas de interés altísimas, más altas que las tarjetas de crédito. Y se cumple. Se paga. ¿Cómo? Se Se paga. paga, sí se paga. Tiene muy buen récord de pago. Hay también muy buen récord de pago en la economía informal, en los mercados cantonales. Y entonces ahí es porque las consecuencias de no pagar son severas. Claro. ¿Sí? Pero yo creo que esa va a ser la consecuencia no intencionada más negativa de esta ley, es que gente no va a poder... hablamos de reducir la informalidad económica en el país. Yo creo que esto la va a fomentar. La gente no se va a pasar a la banca formal, al sistema financiero formal, porque ahora la estamos impidiendo. Hay un dato que hemos omitido en la discusión y lo comentábamos con Nicolás, que los estudios han revelado que el endeudamiento en las tarjetas de crédito es un endeudamiento de consumo, especialmente abarrotes para un hogar, únicamente para introducirlo en la conversación. No, yo quería plantear el tema desde otra perspectiva. Cuando tocamos aquí este asunto, un montón de gente en las redes sociales que mayormente criticaba, o sea, estaba a favor de la ley, criticaba argumentos que se dan aquí. Pero la pregunta es, todos los que criticaban eran incumplidores de la ley. O sea, a todo aquel que el banco A lo llama a las 3 de la mañana, que está mal, le cobra 28%, que está mal, y le pone intereses sobre el préstamo y no sobre lo que queda, que está mal, es porque no paga. La pregunta es, o sea, aquí estamos hablando de derecho, me parece perfecto. Bueno, las obligaciones del que tiene un crédito y no paga, ¿de eso qué? Porque creo que esa es la otra parte sustancial que yo no sé si figura en la ley, creo que no figura. No lo toman en cuenta. Hay un aspecto populista también en la ley. Hay un excelente artículo hoy de Ramón Parellada, ¿fue de hoy perdón, ¿Del jueves o del viernes? Sí. De Ramón Parellada sobre este tema. La responsabilidad es de quien saque la tarjeta. Nadie te obliga a sacar una tarjeta de crédito, nadie te obliga a usarla. ¿Sí? Y todo el mundo está contento cuando la está usando, es cuando le ven el pago. ¿Sí? Y la gente ya pero porque tú incumples la parte del pero es contrato. una decisión libre que toma la persona, debería de atenerse a las consecuencias de esas obligaciones que libremente tomó. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con que las personas tenemos una responsabilidad individual, pero creo que el Estado también tiene una responsabilidad y la responsabilidad del Estado es exigirle a la persona que brinda un servicio que sea transparente y que me diga exactamente qué servicio me está dando, que no me engañe, porque en realidad lo engañan a uno cuando le cobran pues costos ocultos, cuando te hacen, por ejemplo, pagar membresías o te hacen pagar seguros que no habrías contratado de una manera libre. Entonces, yo pienso que también es una responsabilidad que debe compartirse, no solo en el individuo, sino también con los entes que regulan esta actividad financiera. Yo estoy de acuerdo con eso. Sí, el mismo Hayek hacía la distinción entre regulación e intervención. Y regulación es simplemente marcar las reglas claras, y si las reglas son claras y la gente toma las decisiones, la responsabilidad es de uno. Pero sí hay malas prácticas que se tienen que regular, sí hay malas prácticas que genera este enojo, malas prácticas de las emisoras. ¿Y por qué no se autorregularon? Es decir, ¿por qué no los mismos emisores, para evitar llegar a esta situación, se pusieron de acuerdo para frenar todos estos abusos? Y permítame agregar, era tan sencillo como agregar toda la información cuando firmas el contrato de qué implicaba tener una tarjeta de crédito. Es que incluso esta ley ha venido a regular el tamaño de la letra con el cual debe estar redactado ese contrato. Así es.
Sí, debería haber un límite de las cosas tontas que pueden hacer los políticos. Eso no sé por qué se metieron a regular el tamaño de la letra, el tipo de fuente y todo lo que se usa. Pero es que las malas prácticas no solo van en costos escondidos. También, por ejemplo, en mi caso, me ofrecen Poca tarjeta, transparencia. de crédito sin cobro, sin membresía, y después al año Te cobran la membresía. te cobran, no te avisan, y tú tienes que llamar para que te quiten el cobro. Hay que hacer Entonces, una solicitud cada año para Sí. decir, no, ustedes me ofrecieron que no me cobran. Pero esas en teoría quedan eliminadas. Donde yo discrepo contigo es cuando tú dices que no había que ponerle un tope. Pero mucha gente no sabe de cuánto es el interés de su tarjeta de crédito simplemente porque no está en ningún lado y la letra pequeña de un contrato que perdió hace 5 años ya no existe. Y ahora te dicen, tiene usted que publicitar claramente su tasa y nadie le va a poder cobrar a usted 120% sobre intereses vencidos acumulados. Es que son dos cosas. Si yo estoy entre más información, mejor. Pero Es si la información con lo que Sí. yo creo que ellos pecaban en buscar esos recovecos donde la gente sabía pero no sabía. Y al ponerle un tope también impides que la gente quede endeudada 10 años si estás de pagando acuerdo un con crédito de precios topes, consumo. entonces. Estoy de acuerdo, no conozco si el 26% máximo, que sería ahorita lo que aplicaría, es el punto donde es rentable y los usuarios consigan un buen servicio, ¿no? Un buen beneficio. Pero yo creo que sí era necesario ponerle un tope. Es que se iban hasta el último extremo, Nicolás. Llegaban a esos niveles de usura que no logramos determinar dónde empiezan. Pero esos niveles de interés solo se pagan si uno incumple con el trato original. Sí debería estar muy claro hasta Claro. dónde es que se Si dejas de puede pagar, llegar. pagas Pero el 45% sobre la cantidad original. entre más con información mejor. Transparencia. Pero qué casualidad que el precio tope aquí la tasa tope es exactamente 2 veces la tasa de referencia del Banco de Nicolás, Guatemala. tenemos que Entonces, cerrar ya esta conversación, pero dos preguntas que respondes muy rápido. ¿Tu previsión es que el presidente sancione esta ley o que la vete? Y la segunda pregunta es, ¿crees que cuenta con inconstitucionalidades que puedan ser recurridas ante la CC? yo creo que, yo creo que el presidente no tengo mayor información, pero no veo por qué él vetaría esta ley. Y tu segunda pregunta, no sé. Bueno, gracias Nicolás por acompañarnos a las 8:45. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco.